la mano de las nuevas tecnologías, la comunicación, las formas, los medios cambian a ritmo de vértigo. Sin embargo, el trabajo del periodismo sigue siendo central para conocer e interpretar realidades. Y justamente es el trabajo periodístico que acerca al público información que es clave para el desarrollo de una buena democracia. Además, aporta diferentes puntos de vista, contextualiza e investiga. Frente a todo esto, algunas preguntas clave. Por ejemplo, ¿qué tanto afecta la concentración de medios? ¿Qué tipo de presiones fuertes sufren las y los periodistas? ¿Y cómo se combina el vértigo con la calidad y la búsqueda frenética de audiencias y de clics? Hoy en La Letra Chica, periodismo, el monopolio de la palabra. No soy, y te va a dar positivo, porque en realidad no sos vos. ¿Puede ser que los medios a veces se sesguen en un lado, en un sentido o en otro? El primer elemento, tristemente, pero es verdad, para poder informar bien es el dinero. Los grandes medios de comunicación son normalmente empresas privadas, tienen cuentas de resultados, tienen consejos de administración y necesitan beneficios para poder pagar las redacciones que trabajan en ellos. Hoy ese dinero es uno de los grandes condicionantes. Cuando tu principal sostén económico son esos oyentes, vos un poco la línea se la debés a los que te bancan. Que en este caso no es ninguna empresa grande de no sé qué cosa. El desastre de lo que estamos viendo hoy, que son medios de comunicación totalmente concentrados, eso, que responden a intereses que no son los de sus consumidores y que hacen que después haya una opinión pública llena de odio, que defiende de vuelta ideas que no tienen nada que ver con las que deberían defender para cuidar sus propios bolsillos. Claramente hay un mercado global de la comunicación y entonces surgen empresas transnacionales que intentan trabajar, cooptar, influir ese mercado, ¿no? Y son cada vez más poderosas. Y no solamente pasan a ser medios de comunicación transnacionales, empiezan a tener conexiones mucho más diversas con el sector financiero, con el sector de comercio, con el sector de la tecnología. Y a diferencia de otras industrias, esta en particular influye en las personas y en las sociedades y en sus decisiones. No hay rendición de cuentas. Puedes mentir lo que quieras, porque en estos tiempos de posverdad te lo van a comprar. Sí, sí. Aunque sepan que es mentira. Y esto no computa. No pasa nada. Pues no lo hagas tú en tu vida real y en tus medios de comunicación, porque si no generamos una sociedad donde todo vale. Los 4 grupos infocomunicacionales más grandes de Argentina concentran el 83% del dominio de mercado. En Uruguay, el 85%. Se tiende a una unificación de la línea editorial, hay sesgo informativo y además se precariza el empleo, porque desaparecen medios chicos y los existentes tienden a fusionarse. La concentración excesiva de la propiedad no solo daña la competencia de medios más pequeños, sino que daña la libertad de expresión del conjunto de la sociedad. Es decir, que la concentración excesiva en un solo actor reduce las posibilidades expresivas del resto de la ciudadanía, del 99,9%. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Al menos desde arriba ya me dieron el ok. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. Bienvenidas, bienvenidos a otra edición de La Letra Chica en vivo en las noches de TV Ciudad. Y les recordamos, como siempre, Maite Sarasola, buenas noches. Buenas noches, Jorge Temponi, ¿cómo estás? Placer saludarla. Igualmente, ahora hoy, sí, Twitter. Periodistas de los dos lados del mostrador en la noche. Lleno esto de periodistas, así que quien tenga tirria al periodismo, cambie ya. Twitter, hashtag La Letra Chica, para que se arme la conversación y ustedes vayan dando vuestros puntos de vista a propósito de los temas que surgen, por supuesto, hoy en torno a esto, al ejercicio del periodismo, la importancia del periodismo, fortalezas y debilidades en la actualidad.
Y en este primer bloque ya vamos recibiendo a Andrés Danza. Andrés es periodista, escritor y director periodístico de Búsqueda. Además, junto a Ernesto Tulbovitz, publicó en 2015 un libro, Una oveja negra al poder, confesiones e intimidades de Pepe Mujica, un libro que además fue traducido a varios idiomas y le fue extremadamente bien. También recibimos en esta noche a Pilar Teijeiro, que es licenciada en comunicación por la Universidad de la República, ha trabajado en radio, en televisión, además acompaña en esta casa hace 25 años e integra el Consejo Directivo del Centro de Archivo de Acceso a la Información Pública, de CAINFO, y presidió el Tribunal Arbitral de la Asociación de la Prensa Uruguaya en 2 oportunidades, así que bienvenidos ambos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por Largas la invitación. trayectorias y los dos, cada uno en un medio, mucho tiempo. Sí, igual nos hemos cruzado, ¿no? Muchas veces, sí. Hemos trabajado incluso en alguna cuestión juntos hace relativamente poco. En la última campaña electoral tuvimos en el debate presidencial los dos en la organización. Y bueno, Pilar en la cocina y Pilar después conduciendo con otros colegas. Así que nos conocemos hace mucho tiempo. Este es un ambiente muy chico y todos somos conocidos. Es una gran También del señor Jorge Temponi, que fue compañero mío de facultad, debo decirlo, generacional mío. Así que nos conocemos desde los 18 años. Y estamos los dos similarmente hechos pedazos. Sí. Aunque nuestra alma de niños sigue intacta, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Impresionante, qué chiquito todo. Bueno, para empezar, ¿cómo dirían que está la práctica del periodismo hoy en Uruguay? Al menos en términos generales. Yo creo que es un momento muy especial para el periodismo, ¿no? O sea, el surgimiento y el auge de las redes sociales, de una cantidad de cuestiones como la fake news y ha llevado a que muchas personas cuestionen al periodismo y que digan que el periodismo es una profesión o un oficio, como prefieran, en extinción. Yo creo que es más necesario que nunca, porque en realidad el exceso de información lo que genera muchas veces es desinformación y el periodista, su labor es tratar de traducir esa información al público en general. Así que me parece que, como primer punto, es un momento clave para el periodismo. En referencia a Uruguay, tiene sus luces y sus sombras. Yo igual creo que hay muy buenos periodistas y que se está haciendo muy buen trabajo en distintos ámbitos. Con otros tengo más diferencias. Yo soy un gran defensor del periodismo independiente. En Uruguay hay muy buenos periodistas que practican el periodismo independiente y otros que no, pero no sería especialmente crítico. Sí, yo coincido con Andrés respecto a que se puede hacer buen periodismo, hay buenos casos. Se ha precarizado mucho el tema de dónde trabajamos, hay multiempleo, algo que no es nuevo, pero que afecta en el desempeño profesional. Se paga relativamente poco en casi todos los medios. Entonces eso conspira contra un buen, desarrollo del periodismo, pero sí, y sobre todo pienso que la pandemia fue un momento clave para ver dónde estaba el buen periodismo, dónde la gente se tenía que informar con seriedad ante tanta invasión de información o sobreinformación en las redes. Me parece que se marcó dónde estaba, la fuente confiable, la fuente profesional, donde la gente podía ir a consultar con tranquilidad respecto a la incertidumbre que había, ¿no? A nivel global. Evidentemente tenemos para ir tirando un montón de puntas vinculadas al ejercicio del periodismo que además creemos nosotros que mucho interesan en general a la gente, ¿no? que consume mucho, que se informa a través del periodismo. Pero quiero empezar por algo que esbozaban recién, que es lo de la independencia del periodismo, lo de los sesgos, los ángulos, las ideologías, las líneas editoriales. En ese sentido sufren estigmas tanto Búsqueda como TV Ciudad, se puede decir, y uno conoce a muchas y muchos profesionales y sabe de primera mano y perfectamente que todas y todos hacemos nuestro trabajo según nuestro real saber y entender de la mejor manera posible. Pero ¿cómo ven esta realidad y hasta dónde pesan las líneas editoriales de los medios en el laburo diario y hasta dónde pueden sesgar consciente o inconscientemente a los profesionales y esto ser o no un problema? Bien. Adelante. Hay mucho para decir. Yo creo que hay periodistas que hacen bien su trabajo y hay periodistas que no hacen bien su trabajo. Hay periodistas que militan, que ahí no estarían haciendo un trabajo periodístico,
pero bueno, a veces se camufla y otros que no. Entonces digo, pensando en uno es una persona trabajadora y si abrazamos esta profesión, me parece que lo tenemos que hacer con honestidad, con independencia, que siempre es relativa, porque no podemos, digamos, es un medio chico, lo que sea, pero digo, no podemos, digamos, ser obtusos o negar ciertas realidades, ¿no? Pero me parece que sobre todo con honestidad, planteándole de la mejor manera la información que recabamos, ¿no? Y que brindamos a la sociedad. Las líneas editoriales, bueno, yo creo que corren por otro lado, ¿no? Aunque están, ¿no? Y a veces eso, si a veces uno le puede llevar una información, no la puede dar de la mejor manera en tu medio, y a veces se la puedes pasar a un colega, ¿no? Capaz que es una mirada crítica o no, pero a veces puede pasar. Yo trabajo de hace 26 años y siempre trabajé en prensa escrita, ¿no? Me parece que ahí también, depende también en el medio en el que trabajes, la prensa escrita también es distinta a la televisión, a la radio, se mueven también, pero coincido plenamente con Pilar de que en todos lados hay buenos periodistas, hay periodistas más o menos y hay malos periodistas. Creo que la militancia es en contraposición al periodismo, o sea, no se puede ser militante. Creo que el periodista se tiene que poner como objetivo ser independiente, yo promuevo eso. Ahora soy el director periodístico de Búsqueda, pero hace 26 años que trabajo en Búsqueda y yo lo que trato siempre de imprimir al semanario es el tema de la independencia, de que se informe con veracidad y con profesionalismo sobre todos los temas, sin tener preferencia ni para un lado ni para el otro. Y eso es lo que hemos intentado hacer, como muy bien decís vos, Jorge, lo mejor que nos sale, lo mejor posible. O sea, yo creo que ahí hay determinadas características que hay que exigirle a buen periodismo. Uno, que sea honesto. Otro, que sea el periodista que lleva adelante su trabajo, que sea independiente, que no haga militancia, que no opere. O sea, una cantidad de aspectos que yo lo veo en muchos colegas, por suerte. Es cierto que el periodismo también está atravesando por un momento de crisis económica aquí y en todo el mundo. Eso es una realidad, no se puede negar, es cierto. Hay que tratar de que eso no genere ningún tipo de tranca o que genere la menor tranca posible para el mejor ejercicio de la profesión. Porque además es absolutamente fundamental, sobre la base de que es lo que mantiene a la gente informada y no desinformada. Ejemplos de fake news, desinformación, hay en todas partes del mundo, de presidentes que han sido electos en función de lo que mueven en las redes sociales y de espaldas al periodismo. O sea, si uno se fija cuál es el enemigo común de muchos de los populistas que están en distintas partes del mundo, es el periodismo en todas partes, que está un poco debilitado porque no tiene el respaldo económico que tenía antes, es una realidad. Pero hay muy buenos periodistas laburando en serio, eso lo veo en todos lados. Bien, y el hecho de que no esté ese respaldo económico, ¿no va un poco en contraposición a la importancia que tiene el periodismo y también al dinero que mueve, por ejemplo, en televisión? ¿Cómo? El hecho de que se siga precarizando el trabajo periodístico, de que cada vez los periodistas y las periodistas necesitan tener más trabajos para poder sostenerse, porque los salarios son complicados, los contratos muchas veces no son estables. Nada, no es algo que va en contraposición a lo que es una buena calidad democrática y a que muchas veces los medios en realidad mueven muchísimo dinero que hay por detrás. Claro. Yo creo que sí conspira contra un mejor ejercicio del periodismo, pero igual hay buenos ejemplos ganando poco. Yo creo que ahí hay una cuestión de honestidad, de oficio, de poder hacer bien las cosas, ¿no? ¿No? Me parece, digo, siempre se puede hacer, conspira. Pero no es determinante tampoco, porque en realidad tampoco... Yo empecé hace 30 años la carrera, la facultad, y me decía, bueno, si se van a hacer ricos, busquen otra carrera. Es decir, ya sabíamos. Es decir, sí queremos una vida digna, pero siempre vamos a estar buscando los pesos, ¿no? Pero hay que tener como claro hacia dónde apuntamos, porque yo digo, lo único que nos queda a nosotros cuando nos vamos a dormir es la credibilidad. Y lo que te sostiene a lo largo de los años es solo tu nombre, no el medio en que trabajes. Porque el medio, es decir, si yo trabajo en una revista humorística, no soy humorista, soy periodista trabajando en
en un medio humorístico, si voy a trabajar en búsqueda, me estoy afiliando a búsqueda o a los intereses de búsqueda, y no, soy periodista haciendo mi trabajo, ¿no? Por eso digo, el nombre es lo único que nos queda y la credibilidad para la gente, de cómo informás y qué seriedad hay atrás. Y la gente que me escucha y me cree, bueno, sabe que estoy tratando de hacer bien mi trabajo, que me puedo equivocar. Igual a veces ahí, ¿no? Perdón Andrés, pero para aportar esto que decía Pilar, quizás justamente por el tema de las redes sociales y las cosas que uno puede leer o escuchar, desprenderse del canal o la radio o el medio de prensa en el que una trabaja es difícil, porque uno dice, bueno, si estás acá, entonces pensás sí o sí de determinada manera, como que uno entra dentro de determinada etiqueta. Es verdad. Hay muchos prejuicios, sí, y eso siempre los hay. Hay que tratar de que te contaminen lo menos posible, o sea, esa es la realidad y como dice Pilar, o sea, nosotros somos lo que hacemos todos los días y en base a eso está bien que nos evalúen. Creo que también los periodistas, muchos de los periodistas somos muy pasionales de lo que hacemos también, ¿no? Y eso también ayuda mucho sobre la base de que claramente no nos metimos en esta profesión por hacernos ricos, o sea, eso está clarísimo, pero no es de ahora, eso es de, yo hace 26 años que trabajo en el periodismo y ya cuando entré con 19 años, que estaba recién iniciando la carrera, todo el mundo me decía eso y eso es una realidad, pero tiene sus grandes satisfacciones también. Y las grandes satisfacciones es sentir que estás informando y que estás contribuyendo a una mejor democracia, a una mayor libertad de expresión, una cantidad de valores que para nosotros son muy importantes. Y con respecto al tema económico, yo creo que hay algunas cosas que también estaría bueno empezar a discutir, que se podrían empezar a hacer. O sea, la realidad es que las grandes cadenas como Google o como hay en países que se están generando discusiones acerca de qué hacer con esas grandes cadenas que agarran las noticias y que las circulan. Hay una discusión ahora en Australia, hace poco salió una ley planteando que a Google aporte a los medios. En Francia, por ejemplo, sin ir más lejos, un gobierno de centro, no me acuerdo si de centro izquierda creo que era, sacó una ley que planteaba, le daba a los estudiantes universitarios una plata por mes para que eligieran el medio que ellos quisieran y se suscribieran como forma de instruirlos en el tema democrático y eso me parece que son cosas positivas. O sea, me parece que es una discusión que se tendría que dar, la importancia de mantener vigentes los medios de comunicación. Creo que no la estamos dando todavía del todo en profundidad y que es algo que tenemos pendiente, porque es muy importante que esto exista. No por nosotros, o sea, nosotros vamos y venimos, nosotros hoy estamos y mañana no vamos a estar, pero realmente creo que una sociedad informada hace la diferencia de una sociedad que no está informada. Exacto, y ahí agrego que para mí, lo que vos preguntaste también, Maite, respecto al aporte que hacemos a la democracia, ¿no? Porque una sociedad informada fortalece la democracia, un debate robusto necesita de información veraz, verdadera, diversa, y me parece que eso es lo que también nosotros como periodistas tenemos que aportar. Y los medios ni que tal vez, ¿no? Por eso cuando hablan de los medios sesgados, información sesgada, yo creo que la gente tiene que tener todo sobre la mesa para poder optar de la mejor manera. No darle la cuestión digerida o solo hablar para los que quieren o creen o están convencidos. O sí, pero para eso necesitamos diversidad de medios, ¿no? Porque me parece que lo de fondo, por lo menos en qué trabajamos, es para la libertad de expresión, que no es nuestra, es de toda la sociedad. Nosotros defendemos la libertad de prensa, que es parte de la libertad de expresión, pero sobre todo para vivir en un mundo más libre, ¿no? Y donde la gente tome decisiones informadas. Hablando de estigmas, va una pregunta bien general. ¿Qué piensan acerca del problema que se genera cuando desde el propio poder político viene el estigma? Ejemplos han sobrado, ¿no? En los últimos tiempos. Qué sé yo, el presidente mismo, Lacalle Pou, comentó hace unos meses en la sede del FA, sos locatario, le dijo a un compañero nuestro de este canal. Después también con Macarena Vico, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, frente a una pregunta correctísima, le dijo te mandan, porque le molestó. Realmente indigna mucho, es como que a un árbitro le digan me robaste cuando puede haber cometido un error o no, pero es fuerte adjudicar esas intencionalidades. Guido Manini Ríos, que es senador, ha calificado a Búsqueda de periodismo sicario. Graciela Bianchi insulta y descalifica como un modus operandi permanente. ¿Cómo ven esa situación de relación entre política y periodismo hoy?
Siempre fue una relación complicada la relación entre política y periodismo. De hecho, yo creo que se nutren mutuamente y se necesitan mutuamente, pero siempre hay en algunos aspectos gente que se enoja, que protesta. El periodismo, por esencia, tiene que molestar al poder. O sea, el periodismo, yo no estoy de acuerdo con ese concepto del periodismo como el cuarto poder. El periodismo es el antipoder. O sea, el periodismo lo que hace es tratar de poner la lupa sobre el poder. Y eso habitualmente molesta. Alguna gente reacciona mejor y otra gente reacciona peor. O sea, ya cada uno de ellos. Hay cosas que están mal. Yo lo he manifestado también más de una vez públicamente y también lo he escrito. Me parece que hay cosas que se van de la línea y esas hay que tratar de evitar que ocurran. Pero después hay otras que están dentro de las reglas de juego. O sea, a mí, como director periodístico de un medio, hace 5 años que soy el director periodístico de Búsqueda. Antes pasé por distintas etapas, fui editor, fui periodista. Y llamadas, comentarios, siempre alguna cosa hay porque es una relación muy conflictiva. Siempre tiene que haber un poco de ruido. Creo que hay que mantener un poco las formas y que hay que manejar ciertos grados de respeto. Cuando eso se pierde ya es un poco más complicado. Pero insisto con que el poder y el periodismo no se pueden llevar bien. Sí, yo ahí agrego que sí hay una tensión que es inherente a lo que es el rol que ocupamos en la sociedad. Es verdad que, a ver, desde el poder o desde los políticos van a vender una información, quieren dar la mejor versión de sí y nosotros tenemos que decir, no solo explicar a la sociedad las cosas que están haciendo, sino las que no quieren decir. Entonces, eso es una tensión siempre. ¿Siempre hubo? Es verdad. Ahora, y acá hablo también como integrante de CAINFO, ¿no? Digo, también es importante decir y señalar las cosas cuando no están bien, cuando no es que se pasen de la raya, pero no tenemos que naturalizar los señalamientos a periodistas. No está bien. No está bien porque vemos, a ver, Uruguay sigue siendo, hay que destacar, una isla para lo que es el resto de los países de América. Y es verdad, ¿no? Uno lo ve en los diarios lo que pasa, esa confrontación, grieta o como lo quieran llamar, entre los gobiernos y a veces los sectores de medios de comunicación o periodismo. Pero no está bien que se insulte a través de las redes sociales, que haya un hostigamiento, que haya juicios. Nosotros hemos hecho, y a lo largo de los años, porque ya creo que es el 8º relevamiento o monitoreo de agresiones a periodistas en el ejercicio de su trabajo, y se han incrementado. Entonces, esto sí hay que señalarlo. Y ahí lo digo como periodista, pero también como integrante de la sociedad civil en una organización social, ¿no? No está bien, pero no es de ahora, es de siempre, porque siempre esa tensión se produce, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca ese hostigamiento, ese señalamiento, esos juicios? Hay una cuestión económica, que hay que afrontar esos juicios que se pueden generar, ¿no? Cuando hay directamente demandas judiciales a bueno, periodistas. se han incrementado, ¿no? Y las que conocemos, nosotros relevamos las que conocemos. Pero que te señalen directamente, porque una cosa son los llamados a los jefes, digo que está mal también, pero eso hace que provoca o puede provocar autocensura. La próxima vez no quiero que me traten así. Un efecto de amedrantamiento, no solo al periodista que he señalado, sino al resto. Voy a una conferencia de prensa y una cara así, no me gusta la pregunta, y yo qué sé, bancátela. ¿Por qué digo esto? Porque los políticos, cuando eligen estar ahí, eligen estar en mayor escrutinio público que el resto de la gente y tienen que rendir cuentas, ¿no? No es lo mismo que una persona común. Y nosotros lo sabemos, y a mí me parece que es importante, y cuando se creó el Código de Ética también se pensó en la autorregulación. Porque nosotros tenemos que tener una autorregulación, es decir, saber cuáles son los límites. Digo, los límites sobre todo para una persona con mayor vulnerabilidad y tal. Pero los políticos eligieron estar ahí y tienen que ser más mirados. Y les pagamos el sueldo a todos los ciudadanos también. Y en realidad están administrando la cosa pública, que no es algo menor, ¿no? Porque ahí además entramos también en toda la discusión esa de justamente que en realidad tienen mucho más que
informar que el resto. O sea, el tema, por ejemplo, de que es una vieja discusión de acceso a la información pública, que ahora está un poco mejor, pero que siempre costó bastante trabajo. Hay una cultura bastante expandida en la administración pública de que el jerarca público tiene acceso a cosas que la gente no tendría que tener acceso, o que no debe tener acceso porque en realidad está mal concebido eso, ¿no? Cultura de opacidad. Sí, desde el concepto de primer mandatario, que no se entiende, el primer mandatario que es el presidente es el primer mandatario de la gente, o sea, la que manda es la gente, no él. Entonces, yo creo que los políticos tienen que incorporar un poco eso, y cuesta. Yo creo que estamos un poco mejor igual, sí, pero eso cuesta, y además también Uruguay tiene una cantidad de cosas que efectivamente es como una isla en una región muy complicada, pero también tiene otras que es que todos nos conocemos, lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, estamos en un programa y la mayoría nos conocemos, bueno, con los políticos pasa lo mismo, con la gente que está en los cargos públicos pasa lo mismo, es todo muy cercano, entonces sí, hay contacto con todo el mundo. Igual ahí hay una puntualización capaz que, es decir, sí, no sé, estamos mejor porque tenemos una ley de acceso a la información pública, ¿no? Del 2008, pero se siguen negando informaciones que son muy importantes. Tenemos el caso de un compañero nuestro, Mauricio Pérez, que hizo un acceso, a ver, de los que sabemos, ¿no? Que fue negado con respecto a los términos de contratación de las vacunas, de por qué eligieron, por qué tal vacuna y no otra. Eso no se dijo porque no se hizo lugar a dar esa información. Y digo, eso por ejemplo, o por ejemplo Bacheta, que es otro periodista que ha hecho varios pedidos de acceso a la información pública sobre temas vinculados, por ejemplo, a UPM o temas ambientales, que ha tenido que ir a juicio, que los ha ganado casi todos. Pero no sería necesario, porque esa información es de todos, sí, para saber si nos sirve o no nos sirve como país, firmar algo, comprar las vacunas o no, es información pública. A nosotros nos han negado varios pedidos de acceso también, pero es un mecanismo que usamos frecuentemente porque es una forma de acceder más rápido a la información, pero nos han negado varios y con los argumentos más insólitos, ¿no? Que habitualmente lo que hacemos es cuestionarlo, porque cuesta que los jerarcas públicos incorporen el tema de que la información que manejan es información pública. O sea, ahí ustedes vuelven a insistir, por ejemplo. Sí, bueno, hay distintas formas, se puede terminar en un juicio, pero sí, sí. Pero para ponerles un ejemplo concreto en algo que Búsqueda hizo bastante puntos junto con dos colegas, Patricia Madrid y Viana Ruggiero, pero con el caso Sendic, que nosotros fuimos los que publicamos los gastos de Sendic en la tarjeta, eso fue un pedido de acceso a la información pública. Y no hubiera salido a la luz si no hubiéramos hecho ese pedido de acceso a la información pública, de saber en qué se gastó con tal tarjeta. Bueno, ahora también vivimos haciendo ese tipo de cosas y a partir de ahí nos enteramos de muchas de las cosas que publicamos, ¿no? Las visitas fue negado, las visitas que pidió Búsqueda a Presidencia. Sí. Claro, a veces el que te nieguen un pedido de acceso es una información, ¿no? Y ahí se dice, bueno, ¿quieres visitar a una presidente en Suárez? En Suárez. Hicimos un pedido de acceso preguntando quién es la agenda de visitas del presidente de la calle Pau a Suárez y no lo negaron. Andrés Danza, Pilar Teijeiro, gracias. La seguimos en cualquier momento. Ha sido un placer, ¿eh? Un gusto. Bien, esto recién empieza, Sarasola. Esto recién empieza, seguiremos hablando de periodismo. Minutos pasan de las 9 y continuamos acá con La Letra Chica. Ahora recibimos a Roberto López Belloso, quien es poeta y periodista. Fue jefe de redacción del semanario Brecha como poeta. Ganó el Premio Nacional de Literatura en 2015 y 2 veces el Premio Anual de Literatura, ambos en Uruguay. Y actualmente, y por eso lo tenemos aquí, es el director de la edición uruguaya de Le Monde Diplomatique. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Otro día hablaremos de poesía, ojalá, pero arranquemos por Le Monde. ¿Cómo surgió la posibilidad de traer Le Monde a Uruguay, de hacer brindar esta información que no estaba acá de esa manera, ¿no? Ese análisis, esa información en profundidad? Sí, Le Monde Diplomatique es una red de más de 30 ediciones a lo largo y ancho del mundo. Son más o menos 2,5 millones de lectores de todas estas ediciones sumadas y tiene, como ustedes saben, una edición madre en París, Francia.
Y a Uruguay llegó durante varios años la edición argentina, la edición Cono Sur, que tenía un público bastante fiel, que lo seguía en los kioscos y que accedía a una mirada que nos era muy cercana, ya que el punto de vista del Río de la Plata tiene muchos elementos en común, pero no era una curaduría uruguaya, digamos. En ese sentido, a mediados del año pasado surgió el interés de parte de La Diaria en Uruguay y de Capital Intelectual en Argentina de sumar fuerzas para tener una edición uruguaya. Y ahí se sumaron estos dos universos, el de los lectores que seguían a la edición Cono Sur o edición argentina mes a mes durante varios años en los kioscos uruguayos, que había dejado de llegar algunos meses atrás, y la de un conjunto de lectores que no tenían acceso a ese tipo de información y que forman parte hoy de la comunidad de lectores de Le Monde Diplomatique Uruguay. ¿Y qué características tiene esta curaduría uruguaya? Bueno, nosotros tenemos un menú todos los meses de lo que se publica en Francia, que se puede traducir al español, y de ahí elegimos. O sea, las 31 ediciones elegimos diferente. Si uno mira las distintas versiones de Le Monde Diplomatique, muy probablemente no haya dos iguales, y ni siquiera en América Latina. En América Latina tenemos en Chile, en Colombia, en Argentina y en Uruguay, y son diferentes. Un 70% de la información, del análisis que publicamos proviene de traducciones de la edición francesa. Siempre ese 70% que elegimos lo elegimos distinto, y un 30% es de producción local. Siempre en los artículos de Le Monde, y digo para ir de lo particular a lo general y seguir hablando de periodismo, hay una narrativa, ¿no? Se toman diferentes asuntos, supongamos el conflicto en Ucrania, y bueno, según la pluma que escriba y quién dé esa mirada, cuenta un cuentito y hay una idea puesta en el artículo, más allá de una sumatoria de información. ¿Crees que este hilvanar, este dar sentido a las partes para armar una especie de rompecabezas de la realidad, aunque se asuma que ese rompecabezas es subjetivo, buscando acercarse a la verdad desde allí, es un rol fundamental del periodismo de hoy? Sí, es un rol es un lugar hacia donde el periodismo tiene que buscar llegar, sabiendo que va a ser siempre imperfecto, sabiendo que siempre lo que nosotros vamos a lograr brindarle al lector, ya sea al final del día en el caso del diario, al final de la semana en el caso de un semanario, o la suerte que tenemos nosotros al ser mensuario poder tener mayor tiempo para lograr un producto un poco más robusto, siempre va a ser imperfecto. O sea, siempre vamos a querer tener 2 días más para poder lograr un producto mejor. Con eso lidia el periodismo desde siempre, el cierre, con la hora del cierre y la imperfección. Eso siempre es la espada de Damocles que tenemos encima. Sin embargo, yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar y buscamos es el análisis en profundidad, con rigor. Sabemos que no existe la objetividad, sabemos que es un mito que los periodistas tenemos claro que es imposible, pero el rigor es diferente. El rigor que implica tratar de mostrar las distintas variables y variantes de un conflicto o de una situación, dando honestamente los mejores argumentos de cada uno de los sectores o factores que están ahí involucrados. Tratando de no sesgar, de no flechar la cancha, lo cual no implica no tener una mirada. El periodismo es esencialmente mirada, pero mirada con respeto hacia la mirada de los otros. Roberto, por un lado, ¿cómo ha sido hasta ahora la respuesta del público uruguayo ante esta propuesta relativamente nueva de Le Monde Diplomatique Uruguay? Y por otro, ¿cuál es la importancia de consumir este tipo de información internacional? Porque quizás, no sé si es a nivel cultural, pero es algo que no tenemos tan internalizado. Quizás estamos acostumbradas a mirar los informativos y allí ver un ratito de algún cable de agencia que se repite, pero Le Monde le da otra mirada justamente a lo que son los temas internacionales. ¿Por qué es importante entenderlos? Sí, yo creo que si nosotros probablemente fuéramos chinos o incluso brasileños y tuviéramos a nuestro alrededor un país de esas dimensiones, con sociedades de esa complejidad y en muchos sentidos autosuficientes, quizá la información del mundo nos podría resultar un poco más indiferente. En el caso de un país como Uruguay, su relación con el mundo es todo, porque si no quedamos reducidos a una mirada demasiado de cabotaje.
Eso lo entendió la sociedad uruguaya desde un comienzo. El periodismo uruguayo yo creo que ha tenido ejemplos muy ricos en esa dirección. El periodismo uruguayo se ha caracterizado no solamente por mirar hacia el mundo, sino también por intentar traer miradas desde fuera de fronteras para cruzarlas con la realidad nacional, ver cómo lo que ocurre acá se inserta en corrientes de ideas, pero también en corrientes de pensamiento filosófico, de pensamiento económico, de pensamiento y de miradas culturales. Y creo que eso el periodismo uruguayo lo ha hecho, para poner un ejemplo clásico, desde el año 39 con la fundación del semanario Marcha de Carlos Quijano, o sea, para poner el ejemplo más paradigmático. También, si nosotros venimos mucho más acá y pensamos en el semanario Jaque, que fue una de las voces principales de oposición a la dictadura, bueno, tenía más de la mitad de sus páginas dedicadas al análisis e información internacional. Luego ya cuando hay una reinstitucionalización del país, la mirada sobre el mundo se mantiene como uno de los ejes del periodismo uruguayo. El caso de Brecha es un caso clásico, pero me parece que eso, que es parte de la forma de enfocar el mundo que tiene la sociedad uruguaya, también enriquece el debate democrático del que hablaban los colegas en el bloque anterior. El debate democrático no se enriquece solamente por el ida y vuelta de la información nacional, también se enriquece por cómo nos atraviesan las líneas de pensamiento, como decía recién, pero también las líneas de intereses internacionales. Roberto, la última por mi parte, ya vamos a charlar con Fabián Cardoso vía Zoom, pero para cerrar esta charla no quiero dejar de preguntarte lo siguiente, apelando a una enorme capacidad de síntesis de tu parte. ¿Cuál dirías que es la principal dificultad para vos y las experiencias que te rodean, la gente con la que estás en contacto en este oficio, hoy para ejercer un buen periodismo? ¿Cuál es el principal obstáculo a vencer? La velocidad. Yo creo que vivimos en un mundo donde la velocidad es un factor distorsionante permanente y el periodismo y sobre todo el ejercicio de la ciudadanía requiere pausa y lentitud para poder analizar y tomar decisiones. Roberto López Belloso, muchísimas gracias. A ustedes. Un gusto. Muy bien, y continuamos en este segundo bloque. Ahora recibimos a Fabián Cardoso desde Buenos Aires. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un abrazo. Lamentablemente no puedo estar ahí en el estudio, pero igual a la distancia, por supuesto, los saludo Maite, Jorge, Roberto y a todos los que están por ahí. Una maravilla charlar contigo, Fabián. Estás en una cumbre mundial de comunicación política, hablando de desinformación y discursos de odio. Eso sí, es cierto. Me toca el viernes participar de esta actividad. En realidad la cumbre ya comenzó. Es una cumbre mundial de comunicación política y bueno, mi exposición el viernes va a ser sobre uno de los temas con los cuales vengo trabajando y venimos trabajando desde APU hace tiempo, que es la desinformación, las campañas de desinformación, la llamada fake news, noticias falsas, y ahora este tema de la polarización y los discursos de odio, temas absolutamente actuales para el periodismo. Así que bueno, por ahí me va a tocar la presentación. Además estoy acompañando a los compañeros de la Federación de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, FATPREN, que tiene previsto una serie de movilizaciones mañana y los voy a estar acompañando acá en Buenos Aires. Fabián, solo para recordar que sos periodista y presidente además de la Asociación de la Prensa del Uruguay, diplomado en comunicación política, especializado en gestión de campañas electorales y comunicación de gobierno, y además fuiste elegido como presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, eso como para dar un pantallazo también del por qué. Y hablando Ahora de pantallazos, te pido un pantallazo acerca de esta idea. Por suerte dijiste la vengo trabajando hace tiempo, porque si no me iba a decir la presentación es el viernes, no me tomé ese examen hoy que no estoy pronto. Decís que vas a presentar allí justamente a exponer sobre desinformación y discursos de odio. Esbozanos lo central, lo muy, muy, muy medular de tu exposición. Bueno, básicamente es un raconto de estado de situación en la región. A ver, Fabián. Corta. Sí. Veníamos bárbaro. Información es un fenómeno que Ahí. llegó a... Ahí me escuchan y me ven. Sí, ahí empezó ven. a fluir, dale. Cuestiones Sí.
cuestiones del Internet regional. No, a ver, les decía que la desinformación, las noticias falsas son un fenómeno que está instalado en la región hace mucho tiempo, que como todo tiene que ver con el efecto contagio. En el 2019 planteamos que en Uruguay la desinformación era un fenómeno que iba a llegar y llegó. Las noticias falsas llegaron, el pacto ético que planteó APU de alguna manera logró instalar el tema en la agenda, en la campaña electoral, y lo mismo pasa con la polarización o los discursos de odio. Hemos reflexionado mucho sobre esto, ¿no? Estamos en Uruguay en puertas de que empiecen a florecer los discursos de odio. Bueno, yo respondo a esa pregunta, respondo rápidamente, como si esto fuera el autorreportaje que se hace ahí en TV Ciudad. Les contesto así. Tenemos hoy una polarización bastante extrema, ¿no? Que se da muchas veces en la burbuja de las redes sociales. Y bueno, eso nos puede llevar a que pronto, lamentablemente, tengamos que hablar de discursos de odio, de polarización extrema, y eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, primero hay que entender el fenómeno, analizarlo y luego pensar posibles herramientas para, de alguna manera, bajar el impacto que esto pueda tener. Y Fabián, ¿cómo ves la situación en Uruguay en lo que refiere justamente a las experiencias de los y las periodistas en este sentido? Bueno, estamos en un momento interesante, yo diría bisagra en cuestión de libertad de expresión. Porque, a ver, lo que está pasando claramente en las redes, donde hoy hay mensajes que se pueden llamar estigmatizantes, muchas veces desde el poder político hacia el trabajo de los periodistas, lo decían recién los colegas, es algo al cual no estábamos acostumbrados. Tampoco capaz que estábamos acostumbrados a que los periodistas expresaran más transparentemente su visión del mundo, incluso en las redes sociales o en los medios de comunicación. Todos estos son fenómenos nuevos a los que debemos acostumbrarnos, pero que claramente nos producen en algún momento a nosotros algún tipo de preocupación. Todo lo que tenga que ver con la polarización extrema, obviamente nos produce algún tipo de preocupación. Hace poco, hasta hace algún tiempo en Uruguay, no hablábamos de cuestiones vinculadas al trabajo de los periodistas, eso no estaba en la agenda. Bueno, hoy sí, tenemos que hablar de libertad de expresión y creo que eso es saludable. Y Fabián, ¿cómo ves el tema de la concentración de medios, de esto que también se habla mucho? Y vamos a tratar el caso de Argentina, por ejemplo, en el próximo bloque, pero es algo que en Uruguay, lo veíamos en el tape de inicio, también es característico. Claro, eso tiene que ver con la ley de medios, ¿no? Recordemos que tenemos una ley vigente que controla o debería controlar la cuestión vinculada a la concentración de medios. Ahí lo que necesitamos es que los organismos de regulación, los organismos de control, hagan efectivamente su trabajo y controlen las normativas existentes a la concentración. Pero claro, mientras eso pasa, el gobierno actual intenta avanzar con un proyecto que favorece aún más la concentración. Imagínense, si hoy tenemos problemas de concentración con una ley vigente que supuestamente regula esto, más allá de que todos los que estamos en el tema sabemos que no se cumple como debería ser, ¿qué pasaría si se aprueba la ley que el gobierno nacional impulsa y que amplía aún más la concentración? Sería una situación de organizaciones. Defendemos la ley de medios vigentes y defendemos que exista una normativa transparente sobre la concentración y la extranjerización de medios. Ahí se nos entrecorta de vuelta. Extranjerización de medios, estaba diciendo Fabián. No, y tenemos fe que fluya otra vez, porque hoy se trancó y fluyó. Estamos en el cierre de la conversación por Zoom con Fabián Cardoso. ¿Volvió, chiquilines? No volvió. Para ir aportando unos datos entonces respecto a lo que tiene que ver con la libertad de expresión, datos que se publicaron el mes pasado, la Red Voces del Sur divulgó un informe sombra sobre la situación de libertad de expresión en 14 países de la región en 2021. Esto es un raconto del año pasado. En el caso de Uruguay, el informe consigna 70 casos registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, con un alarmante aumento de los procesos penales
o civiles a periodistas y los casos de discurso estigmatizante por parte de voceros y voceras gubernamentales. Esto es un poco lo que decía Fabián. Alarmante mismo, además es una visión que se ha repetido en distintos informes de distintas organizaciones. Sí, puede otro variar dato, un numerito más, un numerito menos, pero la tónica es que estamos en una situación mucho más crítica de la que los gobernantes admiten. otro dato que no es menor es que también aumentó las alertas de género en el país, que se incrementaron en un 150% entre 2020 y 2021, o sea, a las mujeres periodistas les es aún peor la situación. Llegamos a hablar lo medular con Fabián Cardoso. El entrecorte de la comunicación por Zoom se radicalizó. Así que gracias, Fabián. Ya seguiremos charlando en otro momento. Hacemos una pausa y cerramos esta letra chica sobre periodismo. Y nos vamos a Argentina porque hay temas periodísticos que son de aquí, de allá y de todos lados. Ari Lijalad es periodista y politólogo. En el 2018 se incorporó al portal argentino El Destape y desde 2019 conduce Habrá Consecuencias en El Destape Radio. Mucho más, pero resumidamente como para empezar a darnos cuenta de con quién vamos a hablar, alcanza con ese esbozo. Ari, buenas noches, gracias por recibir este contacto. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Para empezar, gracias a vos. ¿Qué es El Destape y en qué escenario surge? Bueno, El Destape es un medio bastante original en la Argentina porque es el primer multimedio pensado directamente en digital y surge en realidad de una experiencia muy traumática que fue el despido de Roberto Navarro, que es un periodista bastante conocido aquí en la Argentina y entiendo que en Uruguay también, del canal C5N, producto de la feroz persecución que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri a cualquier tipo de periodismo que se alejara del discurso oficial en ese momento. Esa persecución incluyó la cárcel para dueños de medios, incluyó aprietes y amenazas a periodistas que no decíamos las cosas que querían que dijéramos o decíamos cosas que no querían escuchar, y en el caso de Roberto Navarro directamente su despido y su prohibición de trabajar en cualquier medio, y eso lo empujó, tomando experiencias de otros lugares del mundo, de casos similares, digamos, de periodistas con reconocimiento que eran despedidos de los medios tradicionales, a crear un medio y un multimedio propio. Y El Destape ya existía como un portal de noticias, pero de una relevancia mucho menor, y el desafío a partir de 2018, que es cuando yo me incorporé, fue crear en el portal del Destape y en el programa que hacíamos de televisión, en ese momento a través de YouTube, y después directamente con una radio, por eso te hablo de un multimedio digital, un medio de comunicación con una marca muy fuerte en el periodismo de investigación, y otra marca muy fuerte en el humor, que nosotros lo expresamos sobre todo en la radio. Y en estos 4 años y monedas, El Destape pasó de ser un portal más en la Argentina a ser el 4º portal de noticias del país, después de los 3 monstruos que tenemos acá, que son Clarín, La Nación e Infobae. A ser la radio de política más escuchada, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y la principal radio en las redes. Y a que este lunes, de hecho les cuento, porque ya lo hemos hecho público, vamos a lanzar directamente un proyecto audiovisual de televisión a través de todas las plataformas que existen virtuales. Así que bueno, hemos transformado esto en 4 años en el 4º medio del país, con un sistema basado sobre todo además en el sistema de suscripciones. Así que bueno, ha sido un camino muy interesante y bastante original y que crece día a día. Y Ari, ¿a qué te pensás que responde este éxito del Destape? Vos hablabas, por ejemplo, de estos periodistas que se habían corrido. ¿Es que las personas se encuentran representadas en esta información o en el cómo brindan la información en el Destape? ¿A qué responde esto? Bueno, hubo una decisión originaria de Roberto Navarro de que había por lo menos la mitad del país que se había quedado sin una representación mediática. Digo la mitad del país porque si ustedes miran el balotaje en el cual ganó Mauricio Macri las elecciones, salió 51-49, y lo que pasó con el sistema de medios en la Argentina es una réplica de lo que pasó con el sistema económico, o sea, hubo una concentración y un alineamiento automático con el gobierno de Mauricio Macri,
y una orfandad de parte de millones de personas de un medio de comunicación que no solo expresara ideológicamente lo que ellos pensaban, sino que contara cosas que pasaban en la realidad y que el resto de los medios, porque se alinearon ideológicamente con el gobierno de Mauricio Macri, ocultaron, tergiversaron, o peor, o fueron parte de operaciones de persecución judicial y mediática que algunas las deben conocer y otras no, como hemos sufrido aquí en la Argentina. Entonces, el Destape ocupó un lugar en esa discusión pública de millones de personas que no tenían una representación mediática que las contuviera. Ahora, no lo ocupó desde el lugar que lo ocuparon los medios que se alinearon con el oficialismo del macrista, que fue a través de mentiras, a través de operaciones y a través del uso de los medios de comunicación para encubrir un plan económico, sino haciendo periodismo. O sea, nosotros nos hemos ganado en la Argentina el lugar que tenemos en base al prestigio, sobre todo de las investigaciones periodísticas que logramos publicar, y las logramos publicar en un contexto muy adverso. O sea, el macrismo en la Argentina fue, no sé cuánto llegó al Uruguay, fue un contexto donde no rigió el Estado de Derecho, donde la persecución a dirigentes políticos y a periodistas fue de hecho y fue realmente grave. El ahogamiento a través de cortar las vías de financiamiento a cualquier medio de comunicación que se corriera de esa línea editorial oficialista fue fuerte, y nosotros pudimos sostenerlo gracias a que cada día subíamos en la cantidad de suscriptores que nos sostenían económicamente. Así que el crecimiento se dio debido a eso, digamos, a que ocupamos un lugar que no existía mediáticamente y a que los estuvimos periodísticamente a contramano de lo que hacían el resto. Ari, y en ese sentido ustedes se financian netamente por suscripciones, porque muchas veces hay algo que se dice, que es que justamente el periodismo de investigación sale dinero, porque lleva tiempo, obviamente, y el trabajo de la gente se paga. Entonces, ¿eso lo hacen netamente a través de suscripciones? Durante el gobierno de Macri, netamente a través de suscripciones. Ahora no. Ahora tenemos suscripciones, tenemos publicidad privada, tenemos publicidad oficial y tenemos lo que se genera también a través de Google, que es una fuente de ingreso también importante para los medios. La clave nuestra es que ninguna publicidad, ningún ingreso de dinero limita nuestra línea editorial. Nosotros tenemos un concepto muy claro, y es que los medios de comunicación tienen la línea editorial de quienes lo financian. Entonces nosotros, es una cuestión lógica, no es una crítica al resto, es una cuestión simplemente de lógica. Nadie financiaría un medio que dijera cuestiones contrarias a las que piensa. Nosotros queremos ser un medio de comunicación cuya línea editorial sea la línea editorial de los trabajadores, de los comerciantes, de los pequeños empresarios, de los científicos, o sea, de millones de personas que no tienen representación en los medios de comunicación, que son básicamente financiados por las grandes empresas en la Argentina, en cada país de cada país. Entonces nosotros recibimos publicidad tanto oficial como privada, pero esa publicidad no limita ninguno de nuestros contenidos. El día que la limitan, se la pueden llevar. O sea, la clave está siempre en que ninguna publicidad, ningún ingreso que tengas por sí mismo sea tan grande como para desbalancearte la ecuación económica, y que si se retira porque no le gusta un contenido tuyo no puedas pagar los sueldos. Nosotros tenemos muy claro eso. Ari, a propósito de esto, queremos compartir contigo un minutito y medio del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, por esto de las empresas, los intereses económicos y la libertad de expresión, y para compartir tu mirada más allá de la experiencia puntual del Destape. Correa, y la seguimos. Miren los sesgos, ¿no? O sea, la relación con la prensa es complicada, como que si ese es un problema. Bueno, también tengo una relación complicada con algunos sindicatos, etcétera, porque eso no es noticia. Ahí usted ve implícitamente cómo ya se reconoce que son un poder fáctico. ¿Cuál era la estrategia? No es que se pone heroicos periodistas con la democratización de la propiedad del canal, se ponen a desempeñar su profesión para informar, no. Se hacía un emporio económico, bancos, industria, etcétera, y se ponía un canal de televisión para defender el emporio económico. La información es un derecho, la libertad de expresión es un derecho de todas y de todos.
no solo el que tuvo dinero para comprarse un canal de televisión o comprar una imprenta. Los límites los ponen las 6 familias que manejan los medios de comunicación en el país. Vámonos, no nos engañemos. Son negocios manejados por ciertas familias en función de sus intereses. Y la sociedad tiene que tener instrumentos para protegerse de los excesos. A propósito de todo esto, lo que venías hablando vos y lo que suma Correa, ¿cómo la ves, Ari, cuando de repente los medios están bastante divididos en Argentina, por lo menos lo que uno con mucho respeto ve desde acá, entre los que ven todo de un color y todo de otro color y resulta muy difícil la independencia? ¿Tiene todo que ver esto con la economía que hay detrás? Sí, claro. Yo no creo en la independencia del periodismo. El periodismo nunca es independiente. La diferencia es de quién, digamos, la diferencia está en asumir la posición política que uno tiene y en hacer periodismo. O sea, yo no comparto esa idea de que existe el periodismo independiente por un lado y el periodismo militante por el otro. Los periodistas somos sujetos políticos como cualquier persona, pero además somos sujetos políticos de muchísima relevancia porque somos los que tenemos el monopolio de la producción de la información. La información se produce, yo uso esa palabra, porque la información no es algo que cae del cielo, no es algo que se toma y directamente se emite, sino lo podría hacer cualquiera. Nosotros lo que hacemos es buscar información, producirla, tamizarla, recortarla, generar sentido y darla cuando tenemos tiempo y en el tiempo que tenemos para darla. Eso, cada una de esas decisiones es una decisión ideológica. Ahora, que sea una decisión ideológica no implica mentir. Ahí está la diferencia, o hacer operaciones de prensa. La diferencia entre los medios de comunicación que hacemos periodismo y los medios, como recién decía Correa, que son en realidad un instrumento de aquellos que no quieren poner la cara en un medio de comunicación, pero financian medios de comunicación para que pongan la cara por ellos, es muy grande. O sea, en la Argentina, en Ecuador, en Uruguay, en cualquier país del mundo, las grandes empresas de todas las áreas que controlan la economía concentrada invierten dinero en medios de comunicación por 2 razones. Sobre todo para comprar silencios, o sea, para que los medios de comunicación se pasen el día mostrando una camarita con un chico que se robó un chicle de un kiosco y no hablen de la concentración de la riqueza que es cada día más violenta en la Argentina, en Uruguay y en todo el mundo. Y invierten mucho dinero en esos medios de comunicación para que discutan por ellos las políticas económicas que se tienen que llevar adelante. Y en esa discusión lo que hacen es demonizar a cualquier dirigente político de cualquier país que ponga en discusión los intereses económicos de las grandes corporaciones que financian esos medios. Entonces, en la Argentina eso se traduce en proscripción mediática y persecución judicial a cualquier persona que discuta el modelo económico de los financistas de los medios privados. Siempre es ideológico y siempre hay dinero detrás. Ahora, la diferencia, insisto, está en cuando podemos hacer periodismo y en aquellos que utilizan el periodismo como pantalla para los negocios de sus financistas. Es una diferencia muy grande. Ari, para ir cerrando, tomando esto que decías, ¿no?, de cómo el periodismo, por ejemplo, puede recortar la realidad y mostrar realidades diferentes cuando en realidad hay una sola. ¿Qué tanto influye el periodismo en la construcción que nosotros tenemos de lo que realmente pasa, por un lado? Y en ese sentido también entonces preguntarte ¿qué tanto pesa el periodismo y qué importancia tiene para la construcción de una sociedad y para la democracia? Compleja la pregunta para el final, pero bueno. Sí. No, bueno, pero a ver, vuelvo con lo mismo. Los periodistas somos sujetos políticos y los medios de comunicación son actores políticos. Y yo creo que se los tiene que tratar como tales. Yo los venía escuchando en el programa y hablaban, por ejemplo, de los ataques o de las críticas que sufrimos los periodistas. Una cosa son los aprietes, sea amenazas, y eso está fuera de la discusión democrática. Ahora, los periodistas no somos vacas sagradas y los medios no son vacas sagradas. Y no lo somos justamente porque tenemos una influencia muy fuerte en cualquier discusión política que hay en los países. Y justamente porque nuestro trabajo es producir, recortar y darle sentido a la información que circula. Yo no coincido con que los periodistas contamos la realidad. La realidad es inabarcable. La realidad no se puede contar. Uno elige, por ejemplo, ahora se nos está terminando el tiempo de programa, entonces yo tengo que elegir qué voy a decir, qué no voy a decir, y ustedes tienen que elegir en qué momento me cortan porque se termina el programa. Es una realidad eso, valga la contradicción. O sea, la realidad no se cuenta, se elige un pedazo
de lo que se cuenta. Y las millones de personas que se informan a través de los medios de comunicación no están informadas por ver, saben lo que ese medio de comunicación decidió poner en el pedazo de tiempo que tiene al aire y transmitírselo. Entonces, claro que tenemos un rol fundamental en la democracia. Por eso, como recién decía Correa, la información no se puede tratar como una mercancía que se compra y que se vende como cualquier otra, sino que la información es un derecho humano básico. Y se habla poco del derecho a la información. Nosotros tenemos, así como existe el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, existe el derecho a la libertad de información y ese derecho se viola todos los días. Y se viola cuando, y con esto le cierro, cuando tenemos sistemas de medios concentrados. Y tenemos sistemas de medios concentrados cuando tenemos sistemas económicos concentrados. O sea, no existe un país en el cual haya un sistema de medios democrático y plural y la economía esté concentrada. Entonces, la principal violación al derecho a la información es la economía concentrada, que genera medios de comunicación concentrados, que genera a su vez ciudadanos que reciben información muy defectuosa para después tomar sus decisiones. O sea, claro que tenemos un rol esencial para la democracia, así como lo tiene el modelo económico que discutamos. Por eso los medios de comunicación somos actores políticos y tenemos que discutir, entre otras cosas y sobre todo, el modelo económico en el cual funcionamos. Ari Lijalad, contundente el recorte que has elegido para compartir con nosotros de toda tu visión del periodismo. Gracias. Muchas gracias, Abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Bien, llegamos al final de esta letra chica y se viene ahora Ara Malikian en la pantalla de TV Ciudad, un documental sobre este violinista tan único, excéntrico y particular. Y nosotros volvemos mañana y retomamos el ciclo nuevito de los miércoles. Son 3 programas Volvemos en realidad. a la filosofía. Mañana el programa 2 de 3 sobre Bas Ferreira. 150 años de Bas Ferreira, capítulo 2, la herencia y la tierra. Eso mañana a las 9 en esta pantalla. Hasta mañana, que descansen.